Pues sí, amigo, muchas gracias. Buenas noches. Maestrazo Claudio, muy buenas noches. Un gusto verte otra vez. Igual, doctor Ramiro, buenas noches. Y sí, como bien lo señalas, pues vamos a ver qué comentarios podemos hacer sobre esta situación, pues ya con aspectos recientes. Y sí, como bien lo dices, amigo, mucha tela de dónde cortar, pero vamos a ver cómo nos va, cómo nos zarandean aquí el doctor Ramiro y el maestro Claudio, ¿no? Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí, sí. Adelante, adelante, pues cediéndole los micrófonos al maestro Claudio Álvarez, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están? Te digo, gracias, Ramiro. Y pues me extraña, Víctor, que digas eso. Tú sabes que es un tema muy, ¿cómo te diré? Es un tema muy controvertido, porque la verdad te digo, son demasiados los errores que podemos cometer como contadores dentro de la profesión. Pero creo que el más común que se tiene es el ego y es querer imponer tu verdad. O sea, es decirte, ¿sabes qué? Estar como las mulas del campo. Es que te ponen que te tapan los ojos, no te tapan los ojos totalmente, pero te ponen algo para que nada más ves para adelante. Entonces, ese es un tema que digo, y es un error que se comete muchísimo aquí dentro de la profesión, sobre todo enfocándote más a lo que es la parte de las normas, a lo que es la parte de lo fiscal, cuando ustedes saben y todo el mundo sabemos que la profesión contable no solo es fiscal y normas, sino la profesión contable te abarca muchísimas áreas y muchísimas áreas de oportunidad donde tú puedes ir desarrollando. Tú como contador tienes que visualizar hacia dónde te quieres ir. Pero desafortunadamente, hay muchos colegas que ese es el principal error que se comete. El principal error es creer que tú eres poseedor de la verdad absoluta. Que no sé ustedes qué opinen. Bueno, me voy a permitir hablar. Adelante, Ramiro. Sí, gracias. Gracias, Un Claudio. error, sí, gracias. Y bueno, de hecho voy a tomar parte de lo que comenta el maestro Claudio al respecto, por ejemplo, que es para mí algo muy común en los eventos públicos que desarrollan en los institutos de contadores, o bien privados, en un momento dado, el punto es que son ponencias que se dan al público y ¿y qué pasa? Que también es cierto que muchos de los que vamos a escuchar, de alguna manera ya tenemos cierta experiencia y llegamos, ahora sí como que más que aprender, como que vamos a criticar al que vamos a escuchar y vamos anticipados a como dijo bien el maestro Claudio, de que ya creemos que sabemos todo. Y realmente creo yo que el objetivo más bien debiera ser, al contrario, llegar de alguna manera, ávidos de que queremos aprender más, a no partir de que ya lo sabemos todo. Eso implica también dejarnos un poquito del ego que sí traemos. Para mí el ego es normal, pero también hay que mesurarlo, domesticarlo y entonces llegar en una base de desaprender, o sea, llego en un punto de desaprender para aprender y escuchar entonces al ponente. Adelante. Adelante. Gracias, Ramiro. Adelante, tocayo. Sí, en esta parte coincido, estoy de acuerdo y siempre yo se los comento cuando tenemos las reuniones, las pláticas, tanto jóvenes como contadores ya adultos.
lo primero que se tiene que hacer es buscar el conocimiento, conocer, informarse respecto de la empresa, el cliente, el patrón, el empresario, etcétera, que se va a contabilizar, no por ser el mismo giro que otras empresas. Por ejemplo, si habláramos de una fábrica de ropa o de una tienda de abarrotes, no por ser el mismo giro significa que debiéramos implementar las mismas políticas o las mismas reglas del juego. Entonces, este asunto de el informarse, empaparse bien de la empresa implica comenzar desde la propia acta constitutiva, porque puede llegar incluso a darse el caso de que la empresa estuviera dada de alta de manera errónea ante el SAT o incluso ante el IMSS, y que muchas veces ese fue el punto de partida a lo mejor de otros contadores que implementaron su propio sistema, su propio manual, y el contador nuevo que llega, la contadora nueva que llega, parten de esa información errónea. Entonces sí estoy de acuerdo que esta situación que comenta el maestro Claudio, el llegar con esa humildad suficiente para pues empezar a empaparse sobre estos aspectos, políticas, procedimientos, etcétera, de la empresa para que con base en ello podamos nosotros comenzar a trabajar. Excelente, tocayo. Sí, coincido totalmente con lo que están comentando. Muchas veces se llega a una empresa y diciendo, bueno, es que pues yo ya tengo 30 años de experiencia, 40 años de experiencia y ya me las sé de todas, ¿no? En aspecto fiscal y normas de información financiera, yo soy la chucha cuerera, ¿no? Eh, todo a todo, tomo a todas las empresas por igual y digo, así se va a hacer las cosas, ¿no? Cuando realmente, como bien dices, Tocayo, no se conoce la empresa ni su entorno, no se hace una investigación real. Por ahí estaba leyendo un artículo de una persona eh, que es un coaching, eh, donde especifica que antes de entrar, digo, haciendo una pequeña analogía, antes de entrar a una entrevista, pues no solamente uno se dedica a responder las preguntas de la contraparte, sino tenemos que hacer una investigación antes de pararnos frente en la búsqueda de un empleo, saber exactamente qué empresa, sus antecedentes, sus inicios, pues, realizar, como se dice, la tarea, un estudio y para determinar y llegar a respuestas más concretas y sólidas que podamos emitir nosotros como profesionales. Entonces, lo mismo tenemos que hacer, y como bien apuntas, Tocayo, eh, este, en ese sentido, pues tenemos que hacer nuestra tarea, nuestra propia investigación y no poner a todas las empresas como un solo giro y donde prácticamente, volviendo a lo que comentaba Claudio, pues dejemos los egos, lo tenemos todos y no faltará que en algún por ahí este grupo digan, es que me catalogan de ser muy ególatra, ¿no? Pero realmente no, podemos todos tener un poco de eso, pero el problema es que no tenemos la humildad de reaprender nuevas cosas, como bien decía Ramiro. Adelante, Claudio. Sí, Hugo, te digo, la verdad es uno de los puntos que más, más nos pega, como bien dices, el ego. Pero otro punto que también, que lo comentaba Ramiro, es el estar predispuesto a la crítica, al decir es que no sabes, es que lo que tú me estás diciendo no es cierto. O sea, es como dice Ramiro, es desaprender, es llegar a ese punto de desaprender, te digo, pero desafortunadamente la profesión contable es muy vasta y siempre hay dos, tres personas, cercanos o lejanos, que están con el ego inflado, y quieren, volvamos a lo mismo, quieren imponer su verdad absoluta. Pero dejando atrás ese punto, te digo, otro de los errores más comunes, como ya ustedes bien lo comentaron, es la falta de conocimiento de la empresa. Si no conoces la empresa, vas a patinar.
¿Por qué, tío? Porque únicamente vas a estar mecanizando y vas a estar haciendo las cosas de tal manera que realmente no aprendes tú nada, tú no le aportas nada a la empresa. Eso también es un punto que tenemos que considerar, digo, conocer la empresa, no al 100%, pero sí al menos conocer qué hace, cómo lo hace, cuáles son sus políticas, cuál es su control interno, hacia dónde quiere ir, cuál es su meta de crecimiento, cuáles son sus bases legales para poderlas aplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son puntos, digo, que tenemos que ir considerando y de cierta manera irlos subsanando. Recordemos, no todo es financiero, no todo son los NIF y no todo es fiscal. Hay un mundo muy amplio que nos permite desarrollarnos en ese sentido. Excelente, Claudio. Adelante, Ramiro. Sí, gracias. Otra recomendación también para evitar esos errores, como bien dice el maestro Claudio, y bueno, que es lo que estamos hablando y opinando socio Hugo y el doctorazo Víctor, una recomendación, una recomendación que he vivido y a lo mejor ustedes también es para efectos de entonces tener un contexto más amplio de lo que es el giro de la empresa que vamos a asesorar, es más allá del escritorio o ver los papeles, que es la contabilidad, es hacer un breve recorrido físico a las instalaciones de la propia entidad o de la empresa para incluso de ahí te puedes topar obviamente con cuestiones que a lo mejor la misma entidad o la empresa no ha observado y hay áreas de oportunidad. Adelante. Excelente, Ramiro. Adelante, tocayo. Sí, de acuerdo. Y yo quiero añadir aquí un poco sobre este asunto de el ego, porque yo he visto varias personas que se dedican a enseñar a jóvenes, a muchachos, personas que apenas van comenzando, y muchas veces esta situación en el coach o el maestro, el instructor, no se da cuenta que lo está mal conduciendo y que incluso le está generando al propio estudiante ciertos paradigmas que después es muy complicado erradicar. Les pongo un ejemplo muy simple. Hay quien piensa que las NIF lo son todo y que por arte de magia el negocio va a arrancar, se va a mantener, va a crecer y va a perdurar por las NIF. Le atribuyen un poder inconmensurable a las NIF cuando estas son, es al revés, es producto de los negocios. Incluso la misma norma tiene un capítulo dedicado a un tema que se llama supletoriedad. El capítulo 90 de la NIF A1 habla de supletoriedad. Y la supletoriedad no es otra cosa más que, como su nombre lo dice, suplir una ausencia de alguna indicación, alguna instrucción en la norma mexicana sobre cierta negociación, sobre cierta operación, sobre cierta actividad económica. Enseñarle a los muchachos que las NIF lo son todo es un error muy grande, porque de entrada ni siquiera tenemos nosotros la, diríamos, obligación. Imaginemos, por ejemplo, un muchacho que empieza a ejercer como contador y se topa en sus inicios con una empresa que tiene presencia en Estados Unidos y que le exigen reportes conforme a ese marco normativo. ¿Qué va a hacer ese muchacho, por ejemplo, que creció creyendo que las NIF lo son todo? Entonces, de entrada, esta sería aquí la situación que es uno de los errores muy comunes. Vamos a platicar de otros, dos, tres. Es uno de los errores muy comunes que se llega a dar en el gremio, el pensar que este marco normativo lo tiene todo, no solamente para
el contador como tal, sino para el negocio en sí. Excelente, tocayo. Adelante, Claudio. Híjole, Víctor, es que tocaste un punto muy, muy fino, te digo, porque muchos colegas eh, no van a estar de acuerdo. Tú lo vas a ver más adelante en comentarios en redes sociales de otros compañeros. Pero sí, tío, la verdad te digo, el querer imponer que la NIF es lo máximo, estamos mal. Como tú bien dices, o sea, es una norma que te puedes aplicar de manera supletoria, más sin embargo no es obligatoria. Vamos, en lo que es la rama contable ahorita actualmente aquí en México, salvo tú, ustedes me corrijan, hay ahorita tres áreas de oportunidad y no necesariamente son las NIF. Uno es la parte financiera o la contabilidad financiera, como bien la conocemos. Dos es la contabilidad gubernamental, que es un mundo muy aparte a lo que viene siendo la contabilidad financiera. Y tres es todo lo relacionado con el lavado de dinero, que también es un mundo muy aparte a lo que viene siendo la contabilidad financiera. Entonces, si nos abocamos a cada área, son áreas diferentes. Entre esas tres áreas se van complementando. Pero, desafortunadamente, como tú bien dices, el error que se comete del contador público y sobre todo de que se pone a dar cursos, a dar pláticas, a dar asesorías sobre todo diciendo que las NIF son lo máximo, estamos mal. O sea, el contador público tiene infinidad de áreas y no necesariamente todas son las NIF. Las NIF, volvemos a repetir, no las desconocemos, las tenemos que conocer y tenemos que saber sobre todo dónde aplicarlas. No sé ustedes cómo lo vean. Híjoles, es un tema, el punto que tocó aquí el tocayo, puso la mesa de a estas alturas al rojo vivo, sobre todo para grupos que seguramente nos van a ver en forma diferida. Y bueno, la verdad, de eso se trata por parte de nosotros, dar opiniones bien finas, sobre todo en ese sentido de que nos pongamos a cuestionar. Muchas veces vemos un solo lado o se llega a la costumbre y dice, no, es que así lo hacía el contador anterior, pero realmente no cuestionan un punto, ¿no? Y limitan únicamente a un entorno, cuando realmente aquí en nuestro país tenemos que ver diferentes ámbitos, el ámbito civil, el ámbito fiscal, el ámbito corporativo, el societario, etcétera, infinidad de leyes, pero no encapsularlos en una sola ley, como bien decía Claudio, como caballitos, ¿no? Nada más ver hacia el frente, ¿no? Y creo que uno de los errores más sonados en esto. Adelante, Ramiro. Bueno, pues para echarle más alcohol al carbón, a la fogata que ya estamos ahorita para bien, ¿verdad? Porque es una crítica constructiva, también algo que no es nuevo y que lamentablemente, digo, incluso nosotros podemos caer en ese error, pero lo he visto yo, que incluso en las universidades o igual en los cursos de capacitación, ya sea el docente, profesor, maestro, por llamarlo así, pero bueno, se entiende que son docentes, pero hay expositores incluso que van tan soberbios que humillan al participante hablando de un curso o bien los docentes humillando a los alumnos porque lamentablemente exceden ese parámetro de, de decir yo sé más que tú y es obvio, ¿no? Pues eres el docente, me llevas años, yo apenas me estoy formando, pero ¿cómo queda ese estigma, en este caso al alumno o al participante en un curso privado, cuando entonces el expositor o el docente lleva esa mala intención al exceder esa dualidad del aprendizaje y la enseñanza? Adelante.
Excelente, Ramiro. Adelante, tocayo. Y es que esto que comentas, doctor Ramiro, es sustancial, porque el muchacho se siente, a veces con ciertos métodos, se siente acomplejado, se siente menos, y esto provoca que crezca y se desarrolle de esa manera, pero además, quien lo hace así, quien, voy a decirlo entre comillas, se agandalla al estudiante que tiene enfrente, está muy equivocado, no solamente en el método, sino en lo que le está diciendo. Yo les voy a poner un ejemplo. Retomando este asunto de cuando se dice que las NIF lo son todo. La misma norma trae un enunciado en donde establece porque hay ciertas reglas del juego en ese marco normativo que son indispensables y hay otros que son secundarios. Y la misma norma señala que cuando el costo por implementar el mecanismo de la norma resulta mayor al beneficio que va a otorgar la información, se puede prescindir de ello. Y les pongo un ejemplo. La NIF de 3, que habla de beneficios a los empleados, que no es otra cosa más que prestaciones a los empleados, trae un tema que requiere de cierta evaluación, ciertos cálculos actuariales y por supuesto implica un costo que la empresa tiene que desembolsar. Y yo siempre les he dicho que las NIF, en nuestro país las normas de información financiera no están pensadas en la micro y pequeña empresa, incluso a veces ni en la mediana, a diferencia de las normas internacionales, a diferencia de las normas internacionales, las NIF, porque ahí sí hay una sección para las micro. Entonces, cuando una micro, pequeña empresa requiere hacer las cosas conforme a la NIF de 3, se topa con que le tiene que costar un desembolso y entonces está permitido no hacerlo. Y aquel que crece con la idea de que este marco normativo, por arte de magia, hace que las cosas salgan perfectas y que además sin ellas no, simplemente se topa. A mí me lo han señalado muchas veces, contador, es que yo tomé un diplomado en NIF y me dijeron esto. Oye, y por lo menos te leyeron la norma, por lo menos te la leyeron, porque nosotros como contadores y además fiscalistas, solemos mucho proyectar o mostrar o leer el artículo. La ley dice esto, mira, y en mi opinión significa esto. Y así vendría siendo aquí, oye, por lo menos te leyeron la norma, por lo menos te leyeron el párrafo donde, o te dieron una referencia del párrafo donde dice eso. Y así como estos asuntos, entonces coincido con lo que dice el doctor Ramiro, que provocan este resultado en el que apenas se inicia o que incluso puede provocar en el que ya está experimentado también una confusión. Excelente, tocayo. Adelante, Claudio. Acabas de tocar un punto muy, muy fino, mi querido Víctor. Porque sí hay muchísima razón en lo que se comenta y lo que te menciona de la NIF respecto al costo. Y volvemos a lo mismo, o sea, tú tienes que sopesar siempre costo-beneficio. Como tú bien mencionas, las NIF no están diseñadas para aplicarse en micros, pequeñas y medianas industrias para abajo. Ya la mediana grande para arriba, entonces sí la puedes aplicar, pero va, este, por revisión interna, por revisión de auditoría, ustedes bien saben que si son empresas pequeñas, si son empresas medianas, el auditor, viendo costo-beneficio, revisando la importancia relativa de cada uno de los rubros, él define hasta dónde poner
él define hasta dónde hacerlo. Entonces, es un error que tenemos que quitarnos nosotros de la cabeza, por decirlo de esta manera, y enfocarnos a conocer la empresa, a conocer las necesidades reales de la empresa. Como bien también decía Ramiro, conocer las instalaciones físicas de la empresa. Porque realmente si no conoces la empresa ni físicamente, ni financieramente, ni legalmente, no sé por qué estás haciendo ahí alguna asesoría, algún trabajo, alguna auditoría, lo que tú gustes. Pero si no lo conoces, estás muerto como contador. Excelente, Claudio. Sí, tocan un punto bastante fino. Esos que no se ven en los cursos que venden humo, ¿no? Como dicen por aquí en Monterrey, ¿no? Sí, definitivamente hay mucha tela donde cortar. Y hoy en día, aunado a lo que bien comentan, le podemos agregar lo que vemos también en las redes sociales, donde miles y miles de contadores, pues, están esperando que realmente se les dé con sustento, con una excelente estructura, con una explicación adecuada, la, tanto de si estamos hablando de la NIP o estamos hablando de diferentes ámbitos, ¿no? No, les echan un rollo o porque simplemente ven en alguna parte, no, este cuate es influyente, él sí sabe, pero volvemos a lo mismo, no cuestionan. Y si lo cuestionan, lo bloquean, que es otra parte, ¿no? Y aunado a eso, les crea a muchos colegas en no capacitarse, en no cuestionar debidamente en lo absoluto y prácticamente muchos, en lugar de darle toda la vuelta en forma integral a los ámbitos, pues únicamente los enseñan a quedarse en una ley o simplemente en nada más, como bien decía Tocayo, a quedarse en las normas de información financiera como el Santo Grial. Adelante, Ramiro. Sí, gracias, Hugo. Em, pues yo creo que aquí la labor más bien, bueno, y es lo que hemos tratado de hacer muchos, los que estamos ya en esto, de que más bien la función más bien de nosotros ya es jugar con las variables de un X tema y decir, bueno, cómo un tema en particular tiene una estructura, obviamente la NIF, y como bien decía el doctorazo Víctor, ¿cuál sería su estructura al respecto de un X tema? Por ejemplo, hablando de los activos intangibles, por así decirlo, ¿cómo estarían referidos al español para no llegar con tanto tecnicismo y decir, bueno, en la NIF hay que advertir esto, hay que poner ojo en esto, y luego trasladar eso en el impuesto de la renta y decir, en el impuesto de la renta, este tema, su estructura consta de ciertas particularidades, y entonces ahora sí, el que escucha se lleva más a que si hace nada más una simple lectura literal de algo que ya está escrito, y termino mi comentario. El valor agregado es cuando entonces nosotros nos permitimos explicarlo, y qué mejor cuando es un ejemplo que ya viviste tú como profesionista. Adelante. Adelante, Claudio. Gracias, Ramiro. Eh, Más bien Víctor, a ver qué Ah, opina Víctor. adelante, Tocayo. Sí, Sí, de acuerdo. Bueno, estamos tocando este punto porque el título de nuestro programa es justamente los errores, y yo quisiera ya dejarlo, nada más sí darles el sustento porque luego me preguntan. La NIF A1 en el párrafo, en el capítulo 40, que se refiere a características cualitativas de los estados financieros, en el párrafo 44, la sección 44, específicamente los párrafos 44.2 y 44.3, y no es sacarlo del contexto, porque en realidad es el contexto.
Yo les leo nada más 6, 7 renglones. Dice, los estados financieros son útiles para el proceso de toma de decisiones, pero al mismo tiempo su obtención origina costos. Los beneficios derivados de los estados financieros deben exceder el costo de prepararlos. En la evaluación de beneficios y costos debe intervenir sustancialmente el juicio profesional. Y más adelante nos habla de cuáles serían los elementos de la información financiera que no debieran ponerse en tela de duda sobre este asunto costo-beneficio, pero otros que sí es posible, de acuerdo como lo establece la propia norma, el juicio profesional, prescindir de ellos. Entonces ya no resultó cierto el que las normas lo vendrían siendo todo. Entonces, esa es para cerrar en lo personal este asunto de las normas y poder pasar a otro punto. Maestro Claudio. Ay, Víctor, pues son muy buenos comentarios los que tú nos das y sobre todo los sustentos, porque pues, volvemos a lo mismo, o sea, mucha gente dice es que habla por hablar, aquí se está sustentando y no estás vendiendo humo por otros lados. Pero dejando de lado ese tema, te digo, otro de los errores que tenemos un poquito también es el estar peleados con la tecnología, no saber utilizar toda la tecnología a nuestro favor y sobre todo en la profesión contable. Todo lo queremos resolver con el Excel o con la captura de información, pero hay muchas más cosas que podemos hacer y saberle sacar sobre todo provecho a todos los sistemas contables. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer sin necesidad de reprocesar muchísima información a través del Excel. No sé ustedes qué opinen. Excelente, Claudio. Sí, sí, la verdad que hoy en día yo creo que y lo que he visto yo en la práctica durante muchos años es que, por ejemplo, hay sistemas muy comerciales, por ejemplo, el Compact, donde tiene infinidad de funciones y que se le puede sacar mucho provecho, quizá muchos NAM por desconocimiento, ignorancia, o porque simplemente dicen, bueno, aquí hago el reportito ese, saco lo mando a Excel y ahí empiezo a maniobrar. Cuando, como bien dices, Claudio, hay muchas cosas que se pueden hacer, no solamente en el sistema, sino hay otras herramientas que se pueden integrar y podemos hacer con mayor rapidez y eficacia muchos de nuestros procesos. Adelante, Ramiro. Sí, muy bien. Pues bueno, pues yo creo que por mi parte nada más yo complementaría que, que tenemos que seguir motivando a las personas que nos escuchan, igual en los cursos que damos, para crear conciencia a la gente que realmente es necesaria la capacitación. Creo que ese es otro error que lamentablemente nos hemos topado en cuanto a que, por ejemplo, si queremos ver los impactos de las redes sociales hablando en la capacitación, me llama mucho la atención que X persona, para no poner nombres, o X capacitadora, los likes que vienen ahí no refleja el número de reproducciones que tiene el video. Entonces, por un lado, y por otro lado, la gente no quiere invertir su dinero, sea mucho, sea poco, en la capacitación. Entonces, se está dando una problemática a nivel nacional al respecto, pero algo tenemos que hacer entonces nosotros, los que realmente advertimos y trabajamos en esto, algo positivo, ¿verdad? Y termino mi comentario porque todavía resulta que los cursos que también se dan gratis, pues ni siquiera se suben al carrito la gente. Adelante.
Gracias, Ramiro. Adelante, tocayo. Sí, claro, de la forma que sea, pero capacitarnos. Hay quien lo hace de manera autodidacta y le sale muy bien. Hay quien necesita un coach y para eso hay capacitadoras como Bro Capacitación, en donde pues se busca allanar un poco el camino, explicando a los participantes algunos temas que pudieran ser muy complejos verlos por sí mismo. Y efectivamente, combinando lo que dice, comenta Claudio, eh, hay a veces sistemas que están hechos para obtener una rentabilidad muy grande en cuanto a pues toda su infraestructura, algo tan simple como por ejemplo esos programas de contabilidad muy comerciales que en la mayoría de los casos únicamente se utilizan para cargar y abonar, hacer pólizas y ya imprimir la balanza, porque a veces ni siquiera los otros o los estados financieros, sino nada más imprimir la balanza. Y esos programas traen muchas veces una conectividad o conexión que a través de este programa que comenta Claudio, que nos gusta mucho a los contadores el Excel, pero ya no en un reproceso, ¿no? Diríamos, sino derivado justamente de la actividad que se hizo de generar una póliza y que el propio sistema nos pudiera dar los papeles de trabajo. Incluso ya hay algunos que hacen una interfaz para el tema de las declaraciones, ¿no? Que es una parte también muy importante en el gremio. Entonces, a veces no se hace porque, pues, se piensa, y hasta cierto punto es cierto, que se le va a invertir un tiempo. Oye, incluso el propio Excel, incluso el propio Excel. A veces el propio Excel, yo he visto muchos contadores, contadoras, que lo usan nada más para las operaciones aritméticas básicas como una suma, una resta, una multiplicación. Pues oye, fíjate que trae esta función, fíjate que te puede hacer esto, fíjate que puedes automatizar esto. Incluso el propio Excel. No, es que yo siempre lo he hecho así. Mira, métele un poquito de tiempo, estúdialo, practícalo y a mediano, ya no digamos a largo, a mediano plazo vas a ver los resultados porque te va a generar muchos atajos que hoy cada mes tienes que estar repitiendo, repitiendo, repitiendo. Pero sí genera esta, pues no sé, esta especie de desánimo, desaliento, el decir, tengo que invertirle 2 horas, 3 horas, 4 horas, y no, mejor lo sigo haciendo como siempre lo he hecho, y esto nos genera justamente en la práctica estos errores. Excelente, tocayo. Adelante, Claudio. Así es, Víctor. Hay muchísimas cosas que puedes hacer con los sistemas. Hay muchísimos reprocesos que puedes eliminar con el Excel también. Te digo, un ejemplo, no necesariamente tiene por qué ser así. Eh, Hugo lo sabe. Hay veces que tú puedes hacer una contabilidad en Excel sin necesidad de ningún sistema, sin necesidad de nada. Eso sobre todo enfocado a pequeñas y microempresas. No podemos hablar de una empresa grande, pero son puntos que puedes tú considerar. Y los sistemas contables, te digo, pues todos traen muchísimas bondades que realmente desconocemos. Y son también de los errores que, que se nos presentan mucho, muy seguido en el transcurso de la profesión. Y otro de los errores también que se cometen mucho es el querer ser un poquito individualistas, el no saber cómo hacer las sinergias con las demás profesiones. Entonces, este también es un punto y es un error que también tenemos que ir viendo, porque ustedes saben que un contador en conjunto con un abogado puede hacer muchas cosas. Un contador en conjunto con un informático puede hacer más cosas todavía. Y así nos podríamos ir
con más áreas, te digo, pero también son errores que se cometen, de querer ser individualistas, de no querer participar en otras áreas. Entonces son cositas que también tenemos que ir moderando y modificando en su caso. Adelante. Sí, sí, definitivamente tienen toda la razón. Y ese es un punto muy recurrente, Claudio, lo que comentas. Y bueno, creo que en esto digamos, la unión entre o la correlación laboral entre abogados y contadores, pues no debe, muchos lo ven como algo que no debe, que nunca deben unirse, ¿no? Para trabajar en forma conjunta, pero realmente tiene muchísimas bondades, muchos beneficios, y creo que en lugar de muchos colegas que hemos visto también en las redes que quizás se ven como una gran enemistad, ¿no? Al contrario, o sea, es un labor de equipo entre contadores y abogados o informáticos, ingenieros en sistemas, la verdad le da un plus bastante interesante en los beneficios que se puedan adquirir. Adelante, Ramiro. Es correcto, Hugo. Entonces podemos concluir esta parte de que un error en el gremio es querer ser todólogo. Entonces aquí más bien es decir, bueno, ser inteligentes para entonces crear las sinergias inteligentes y tener esa armonía con otros profesionistas o profesionales y hacer trabajo en equipo para entonces hacer óptimo y funcional las actividades. Adelante. Ramiro, adelante, toca yo. Hay un punto aquí también muy importante que nos puede dar para mucho y que es un error igual muy común, muy recurrente y a veces ignorado, pasado por alto. El querer hacer contabilidad con base en las disposiciones fiscales. Por ejemplo, el contabilizar una depreciación de algún bien que en la práctica pues llegamos a conocer como activo fijo. El querer contabilizar, de entrar a calcular, determinar, cuantificar la depreciación y contabilizarla en términos del aspecto fiscal, ¿no? Que fiscalmente sabemos que se llama deducción de inversiones o deducción fiscal de inversiones. Y entonces, cuando hablamos de algo tan simple como ese concepto y otros, los no deducibles, por ejemplo, que financieramente no nos dan, o sea, sabemos que el objetivo de la contabilidad es presentar información financiera de manera estructurada en reportes que conocemos técnicamente como estados financieros para tomar decisiones y entonces esa partida no deducibles no tiene sentido en la contabilidad, pero que emana justamente de la aplicación en el ámbito contable de una disposición fiscal y otros aspectos que desafortunadamente se hace y mucho en la práctica. Excelente, toca yo. Adelante, Claudio. Ese también es otro error que se comete mucho, mi estimado Víctor. Como bien dices, querer hacer la contabilidad en base a lo fiscal. Cuando volvemos a lo mismo, una cosa es lo financiero y otra cosa es lo fiscal. Entonces, hay que buscar un punto medio para poder, sabes que aplicamos esto, pero concilio en base a esto. O sea, buscar esa combinación entre lo financiero y lo fiscal, que es parte de lo mismo. Y retomando también el punto que comentaba Ramiro, desafortunadamente el contador público también es un todólogo. ¿Cuántas veces no te ha tocado a ti como asesor que hasta de psicólogo lo haces? Entonces, desafortunadamente es un todólogo, pero ese que el contador sea un todólogo tiene mucho que ver con el error que se comete también como contador dentro de la profesión, el querer ser muy paternalista con el cliente.
Entonces, en el momento en que tú cortas ese paternalismo, la relación con el cliente cambia. Pero mientras estás siempre buscando la manera de ayudarlo, siempre buscando la manera de protegerlo, siempre buscando la manera de echarte problemas gratis y que sobre todo, al echarte esos problemas gratis, no te retribuyen como debe de ser. Entonces son puntos y son cosas que tienes tú que ir modificando para ir avanzando en la profesión. Excelente, sí, muy buenos puntos. Y ahorita con lo que con lo que último que comentan, eh, otro caso de lo que también he visto mucho en la práctica, y lo que a ustedes les ha tocado, llegas a una empresa y pides balanzas, pides financieros, pides auxiliares, y luego ves las cuentas de aportaciones para futuros aumentos de capital infladísimas, ves préstamos, a ver, pues dame la, ¿dónde se sustenta eso? Que es una aportación y te dan unos contratos sacados del Google con legislación de Irlanda o de Colombia y ves todavía los artículos que vienen en la parte de abajo. Digo, bueno, creo que eh, esa parte de ser muchas veces el contador todólogo llega hasta esos puntos, ¿no? De buscar, como bien dices, Claudio, ese paternalismo, ese afán de proteger al cliente a costa de dos cosas, de la ausencia de monetaria y que realmente ganarse problemas gratuitos, ¿no? Adelante, Ramiro. Es correcto, y de hecho a mí me tocó ver un caso así de que en una auditoría a una empresa, este, que le pedimos, a ver, ¿dónde está el contrato de prestación de servicios entre tu empresa y una empresa extranjera? Y dice, bueno, ahorita se lo entregamos. Y pasaron casi 8 horas, ¿no? Del día, vaya, hablando pues de horas hábiles para decir, bueno, pues, y ya lo tienes cada hora, ¿no? ¿Y dónde está? O sea, el punto es que cuando ya entregan el contrato, bueno, para esto en la estructura de la empresa sabíamos que no había, fíjate, no había departamento jurídico porque era una empresa mediana, pero sí facturaba o tenía ingresos muy importantes, hablando en cantidades, de dinero, obviamente, ¿no? En las transacciones. El punto es que entonces, cuando ya nos dan el contrato, finalmente, ¿no? Sorpresa, ¿no? Este, porque para esto ya le había dicho, entonces dame los documentos de esa empresa extranjera, porque bueno, nosotros, no se vaya, no éramos, no íbamos como auditoría hacendaria, pero era una auditoría entre partes relacionadas, una auditoría externa. El punto es que cuando le dije, bueno, pues empiézame a dar información de la empresa de allá de Panamá, ¿no? Haz de cuenta, ¿no? Y cuando ya a las horas me dan el contrato, le dije, cómo es posible que hagan un contrato que hasta parece que lo hicieron ahorita, porque sí se los dije, ¿eh? O sea, que resulta que la fecha que le pones de ese contrato fue primero y luego la empresa con la que estás teniendo relaciones allá en Panamá, la empresa nació después. O sea, mal hecho, por un lado. Por otro, ¿cómo un contador se atreve a hacer documentos jurídicos que no le corresponden? Que es un tema que ya hemos visto y ese es otro error del gremio. Adelante. Excelente, Ramiro. Adelante, tocayo. Un contador en una empresa que llegó con el hacha bien afilada y la espada desenvainada y queriendo corregir al abogado y etcétera, porque pues había muchas normas de información, según él, sabía muchas normas de información financiera, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. eh, y bueno, esto pues nos debería de llevar a sobre todo los muchachos jóvenes que nos están escuchando, la creación de la conciencia de que si es en serio
el que pues tenemos que ponernos a estudiar. Lamentablemente, a mí me ha tocado revisar porque hace un par de meses en una universidad tuvimos la oportunidad entre varias personas de armar un programa de estudio para solicitar la autorización en REBOE de la SEP en un doctorado. Y pues rastreando así varios mapas de varias universidades, pues nos dimos cuenta que lamentablemente la carrera no se está enseñando como debiera enseñarse. Y entonces desde que el muchacho sale de la universidad, sale con estas deficiencias, pero aunado a ello, o sea, sumado a ello, tenemos que considerar también la manera tan rápida con la que se van generando ciertas necesidades y áreas de oportunidad. Y entonces, pues sí es en serio que tenemos que estudiarlo, repasarlo y pues tratar de aprender de los errores cometidos pues por nuestros antecesores, ¿no? Quienes estuvieron antes que nosotros, porque una práctica muy común, como lo comentábamos hace un rato, era pues el de buscar plasmar en un reporte contable una disposición financiera y entonces fiscal y entonces los no deducibles y entonces la depreciación y entonces otros aspectos que son meramente fiscales. Al contador, por ejemplo, muchas veces le asusta que fiscalmente un anticipo de un cliente sea un ingreso, pero que no quede en la contabilidad como un ingreso, cuando siempre se lo decimos, a ver, el ingreso fiscal, aunque fíjense, por definición pudiera ser lo mismo, el ingreso fiscal y el ingreso contable, porque si analizamos la definición en el capítulo 50 de la NIF A1, la definición de ingreso, y buscamos en tesis, porque lamentablemente no está en la ley, en tesis, en jurisprudencia, es la definición de ingreso para efectos fiscales. eh, Hay una similitud enorme en la definición de ambos marcos normativos, pero la diferencia está en el momento de su obtención. Entonces, me dice, por ejemplo, el contador de la empresa, oye, es que fíjate que pues la empresa recibió un anticipo y lo facturó. Sí, hizo lo correcto, pero en la contabilidad, ¿cómo lo registro? Es que en tu contabilidad es un pasivo, en tu contabilidad no es un ingreso. Financieramente hablando, tienes una obligación de cumplir con algo más adelante. Oye, pero es que le mando la balanza al SAT y no lo va a ver. Bueno, pues le haces la aclaración a la autoridad, tienes elementos, pero fiscalmente sí lo estás declarando. O sea, existe una situación intermedia o que correlaciona lo contable y lo fiscal, que se llama conciliación contable fiscal y que debiéramos saber realizarla no solamente cada año, porque la declaración se solicita la información cada año, pero pues eso es cosa de todos los días, lo que hay alguna parte que la empresa realiza y que fiscalmente es un ingreso y contablemente no lo es, o al revés, fiscalmente no lo es y contablemente sí lo es. Entonces, de esto debiéramos estar pues como que muy buzos para que en la práctica sepamos separarlo. Excelente, tocayo. Adelante, Claudio. Pues te digo, son muchas cosas las que podemos ver. Te digo, no sé, Hugo, si nos podemos extender o lo podemos poner en otro programa. Digo, pero estos son unos pocos de los errores que se cometen, pero hay muchos más que también valdría la pena comentarlo. No sé, la verdad, si serían las 9, terminarlo ya prácticamente, o hacemos otro programa con una segunda parte para seguir este, viendo los errores que tenemos también un poquito más, no sé, para también ya dar el último comentario. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Claudio. Hacemos una segunda parte. Digo, ciertamente es un tema bastante vasto que nos va a dar para horas, ¿no? Pero vamos a continuar en un próximo programa. No sé, algunas sugerencias finales que gusten comentar. Adelante. No, nada más sería esa definición, Hugo, y sobre todo seguir ampliando y seguir retroalimentándonos sobre todo.
como dice también el buen Ramiro, seguir reaprendiendo. Entonces, sería seguir en el siguiente programa. También aprovechamos para mandarles un pequeño saludo a los puristas. De mi parte es todo y les agradezco mucho la atención. Excelente, muchas gracias, Claudio. Ramiro, ¿algunas palabras finales? Pues agradecer a la participación de los colegas que amablemente nos acompañan, nos siguen en estas transmisiones de martes a las 8 de la noche pues ya es un hábito necesario para seguir aprendiendo todos juntos y pues en su momento se abrirán los micrófonos también para que puedan opinar y aprender nosotros de ellos. Agradecer al maestro Claudio Álvarez, también su participación, al doctor Víctor Castañeda, a ti, socio Hugo Cejo. Y bueno, seguimos adelante y muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Ramiro. Tocayo, ¿algunas palabras finales? Sí, también te agradezco a ti, amigo, la invitación, doctorazo Ramiro, maestro Claudio, muchas gracias. Y pues yo sé que siempre te acuerdas, maestro Claudio, de pues los puristas también les mando un saludo y todos vamos a estudiar para ser mejores. Muchas gracias y todos quienes estuvieron presentes hoy y quienes lo verán de manera diferida también, muchísimas gracias. Excelente. Una vez más, como dice la canción, los puristas también lloran. Saludos a todos. Nos vemos próximamente.